Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 1. Extraña reencarnación. El eco de un murmullo distante se filtraba por la niebla de su mente. ¿Eh? Articuló, mi voz apenas un susurro áspero. Se empujó para sentarse, parpadeando contra la luz tenue que se colaba por una ventana que no reconocía. El colchón era suave, mucho más que el de su apartamento. El olor a ropa limpia y sábanas de lino, un aroma completamente ajeno, invadió sus fosas nasales. Su cabeza latía con una resaca brutal, una sinfonía de tambores que resonaba en sus sienes. Intentó reconstruir la noche anterior. Había sido una fiesta, de eso estaba seguro. Risas, música a todo volumen, luces estroboscópicas. Bebida, mucha bebida. Un trago, luego otro, y el resto era un lienzo en blanco. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?, se preguntó. La confusión era un peso tangible en su pecho. La última imagen era borrosa, algo sobre una chica y un juego de yo nunca, nunca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Jejejeje, soltó una risa nerviosa. ¿Habré hecho caer a una bebita y por eso estoy en este cuarto y en esta cama? La idea era ridícula, pero su mente, siempre en busca de la lógica, incluso en el caos, la sopesó por un momento. No era la primera vez que se metía en problemas por su exceso de confianza. Pero algo no encajaba. La cama no era la de su apartamento, el cuarto era totalmente extraño. Sus manos, que sostuvo frente a sus ojos, se sentían diferentes. Más delgadas, más débiles. Un pálpito sentimiento de desconexión. La ropa que llevaba no era suya. Una camisa de algodón blanco, holgada, y unos pantalones grises, demasiado cómodos para su gusto. Con cada latido, la sensación de extrañeza se intensificaba. El mundo a su alrededor se sentía como una réplica mal hecha de la realidad que conocía. Se levantó con cautela, sintiendo que sus piernas eran varas de bambú. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos. Se arrastró hasta un espejo de cuerpo entero que colgaba de la pared. No pudo evitar soltar un grito silencioso. ¿Eh?, exclamó, el sonido quedó atrapado en su garganta. El reflejo lo miraba de vuelta, pero no era él. Era un chico. Un joven de 20 años, sí, pero con facciones distintas. El cabello era de un castaño oscuro, liso, y caía sobre unos ojos que, aunque seguían siendo suyos, esos ojos marrones llenos de un cansancio crónico, le daban un aire completamente diferente. La mandíbula era más afilada, la nariz más recta, y la piel era impecable, sin las pequeñas imperfecciones que adornaban su rostro original. ¿Viaje al pasado? ¿Una broma de mal gusto? Se acercó al espejo, tocando la superficie helada. La figura del otro lado hizo lo mismo. ¡Ah, mierda! ¿Qué está pasando? Su corazón latía con una furia descontrolada, y una ansiedad punzante se apoderó de él. Esta no era su cara. Él nunca se había visto así. Su mente, un torbellino de teorías, se calmó un poco al ver una cartera sobre una mesa de noche. Se acercó y la agarró. Al abrirla, encontró una identificación. El nombre lo hizo soltar el aire que no sabía que había estado conteniendo. Marcus. Su mismo nombre. El cumpleaños. Su misma edad. 20 años. La foto, era el rostro que acababa de ver en el espejo. Ah, tal vez estaré soñando, pero se ve muy real para ser así. No creo, murmuró, su voz temblaba.
Dejó la cartera en la mesa y se sentó en la cama, la cabeza entre las manos. Tal vez, pensó, con un dejo de fantasía infantil, fue enviado a otro mundo. Como en los fanfics que leía en sus noches de insomnio. Pero, ¿a dónde? Y, sobre todo, ¿tendría algún poder de protagonista para no morir tan fácilmente? Era un pensamiento tonto, pero en ese momento, era el único que le daba un mínimo de consuelo. Se levantó y sus ojos se posaron en una televisión de pantalla plana. La encendió, esperando encontrar alguna pista, algo que le diera sentido a este caos. Un presentador de noticias. Un comercial de pasta de dientes. Con el control remoto en la mano, cambiaba los canales frenéticamente. De repente, una figura familiar captó su atención. Un hombre grande y musculoso, con un bigote poblado, que posaba con una pose ridícula mientras sostenía una caja de fideos instantáneos. Lo cambió de canal. Espera, ¿ese no era Mr. Satan? Regresó al canal. Ahí estaba, con un cinturón de campeón en la cintura, autoproclamándose el ser más fuerte de la Tierra. ¡Wow! Eso quiere decir que estoy en Dragon Ball, susurró, y un escalofrío diferente le recorrió la espina dorsal. No era de miedo, sino de una mezcla compleja de emoción y terror. Su mente, hiperactiva, comenzó a sobreanalizar la situación. Mierda, esto se pone más difícil, murmuró. Este mundo es un puto desastre. Vienen enemigos y cada vez se va rompiendo la escala de poder más y más. La fiesta, su vida normal, todo se había desvanecido. El universo de los fideos instantáneos de Mr. Satan era ahora su nueva realidad. La televisión mostraba la cara sonriente de Mr. Satan, pero la mente de Marcus ya estaba a millones de kilómetros de distancia. Las imágenes de un futuro que no le pertenecía se agolpaban en su mente. La llegada de los Saiyajin, el tirano Freezer, el perfeccionista Cell, y el demonio Buu. Si estoy en la realidad canónica, siguen otros demonios malignos, pensó, el pánico comenzaba a instalarse. De ahí sigue Bills, y el torneo del poder, Moro y no sé cuál es más. Es un mundo muy difícil. Este no era un universo de hadas o de espadas mágicas. Era un mundo de dioses de la destrucción, de seres que podían pulverizar planetas con un solo dedo. Un mundo donde la muerte no era una posibilidad, sino una certeza. La única salida, la única esperanza que le quedaba, era el poder. Tendré que entrenar mucho, literalmente tendré que tener adicción al entrenamiento. La idea le parecía abrumadora. En su vida pasada, su ejercicio se limitaba a caminar hasta el refrigerador y levantar los videojuegos del suelo. Ahora, su supervivencia dependía de su fuerza. Y el primer paso era simple, aunque no por eso menos complejo. El ki. Apagó la televisión, dejando la habitación en un silencio sepulcral, y se sentó en el centro de la cama, cruzando las piernas en una posición de loto improvisada. El suelo era lo suficientemente firme. Tenía que meditar. Tenía que encontrarlo. El ki, según recordaba de sus noches de maratón de anime, no era solo una fuerza mágica, era la energía vital de un ser vivo. Era el aliento, el alma, la fuerza de voluntad. Estaba en todo, en la tierra, en el aire, en cada ser vivo. Para un humano normal, era como el oxígeno. Estaba ahí, pero nadie lo notaba. Los guerreros Z, sin embargo, lo canalizaban, lo controlaban, lo usaban para potenciar sus cuerpos o lanzar ráfagas de energía. El proceso, aunque simple en teoría, era una pesadilla en la práctica. Marcus cerró los ojos y trató de concentrarse. Se visualizó a sí mismo, como una vasija vacía, y trató de sentir el flujo de energía en su interior. Los primeros minutos fueron frustrantes.
Sentía el latido de su corazón, el flujo de la sangre, el susurro de la respiración. Todo era ruido. Su mente, siempre hiperactiva, se desviaba hacia pensamientos triviales. ¿Qué comeré? ¿Hay comida en la nevera? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Tuvo que luchar contra su propia naturaleza. Tenía que silenciar la voz en su cabeza, tenía que ir más allá. Respira, Marcus, respira, se dijo a sí mismo. Inhaló profundamente por la nariz, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones, y exhaló lentamente por la boca. Repitió el proceso, una y otra vez, hasta que el ritmo de su respiración se volvió constante, casi monótono. Lentamente, los ruidos externos comenzaron a desvanecerse. Los latidos de su corazón ya no eran una tormenta, sino un suave tamborileo. La voz en su cabeza se convirtió en un murmullo distante. Se visualizó una vez más, esta vez como un río. Un río de energía que fluía por cada rincón de su cuerpo. Intentó encontrar el origen de ese río, el centro. Y de repente, lo sintió. Fue un cosquilleo, un hormigueo suave que se originó en el centro de su abdomen, el área que los guerreros Z llamaban el ara o el centro de energía. Era un punto de calor, una pequeña chispa que parpadeaba. Con cada respiración, la chispa se hacía más grande, más brillante, hasta que se convirtió en una sensación cálida que irradiaba a todo su cuerpo. Era una sensación de plenitud, de poder latente, como una cuerda de violín a punto de ser tocada. ¡Ah, por fin!, exclamó, el grito de victoria resonando en el pequeño apartamento. Abrió los ojos, con una sonrisa de oreja a oreja. Lo había logrado. Había logrado sentir su ki. El siguiente paso era controlarlo. Con el corazón aún latiendo con emoción, puso su mano derecha hacia el frente, con la palma abierta. Se concentró, intentando canalizar esa energía que ahora sentía con tanta claridad en la punta de sus dedos. Al principio, fue una luz tenue, un brillo casi imperceptible. Pero a medida que se concentraba más, la luz se hizo más intensa, y se condensó en una esfera de energía de color blanco. La esfera palpitaba en su mano, como un corazón propio. Con cuidado, se levantó de la cama, aún manteniendo la esfera en su mano. Se acercó a la ventana y la abrió. Miró a su alrededor. El sol estaba comenzando a esconderse detrás de los edificios. El patio trasero estaba vacío. No había personas, no había animales. Vio un parche de tierra a lo lejos, al pie de un árbol. Era una total imprudencia, lo sabía, pero la adrenalina de la victoria lo estaba consumiendo. Se puso en posición y lanzó la esfera. Voló en un arco perfecto, un haz de luz blanca que cortaba la noche que se avecinaba. El impacto fue silencioso, pero la explosión fue brutal. No fue una explosión que destrozara la tierra, sino una que la pulverizó. La tierra se levantó en una columna de polvo, dejando un pequeño cráter en su lugar. No era enorme, no era lo suficiente para destruir una casa, pero era suficiente para confirmar sus sospechas. No estaba soñando. Este era un mundo real, y él, Marcus, acababa de crear un cráter con su propia energía. Bien, pensó, su voz temblaba con la emoción. Ahora creo que intentaré volar, o al menos dar saltos grandes. El pequeño cráter en la tierra era la prueba que necesitaba. El terror inicial se había desvanecido, reemplazado por una euforía salvaje. El entrenamiento tenía que ser su nueva obsesión. Tomó su billetera de nuevo y se dirigió a la puerta. No podía entrenar en su apartamento. Necesitaba espacio. Bajó las escaleras con pasos rápidos, la adrenalina corriendo por sus venas, y salió a la calle. Un bosque cercano, según la brisa y el olor a tierra mojada, era la mejor opción.
Caminó por las calles, sintiendo la energía de la gente a su alrededor. Se sentía diferente, pero no sabía cómo describirlo. Se sentía como una sinfonía desordenada, una que él no podía entender. Aún no podía percibir las presencias, pero esa era una tarea para el futuro. Al llegar al borde del bosque, se adentró en la espesura. El aire era más limpio, el silencio más profundo. Era el lugar perfecto. Primero, los saltos, murmuró. Se agachó, concentrando el ki en sus pies. La energía cálida fluyó por sus piernas, dándoles una sensación de hormigueo. Con un grito de guerra improvisado, empujó el suelo con todas sus fuerzas. Su cuerpo se disparó hacia el cielo, mucho más alto de lo que esperaba. Pasó por encima de las ramas de los árboles, como un pájaro impulsado por la fuerza de un cohete. Bien, funcionó. Gritó a la nada, su voz resonando en el bosque. Aterrizó con un suave tumpe en la tierra, la energía aún burbujeando en sus piernas. Era una sensación indescriptible. Como si la gravedad hubiera perdido su agarre sobre él. La euforía de su primer salto fue tan grande que no pudo evitar sonreír. Ahora, el siguiente paso. El más difícil. Volar. Recordó el episodio. Gohan le explicaba a Videl cómo volar, cómo controlar el ki en su cuerpo para levitar. Tienes que imaginar que la energía fluye desde el centro de tu cuerpo, y luego la extiendes por todo tu cuerpo, como si quisieras flotar, recordó. Era un concepto simple, pero su mente, tan acostumbrada a la física newtoniana, tenía problemas para asimilarlo. Bien, según recuerdo era así, se dijo a sí mismo. Pero no lo sé, tal vez me cueste más. Cerró los ojos y se concentró. Dejó que la energía fluyera desde su centro. La sintió fluir por sus piernas, sus brazos, su torso. Se concentró en su cabeza. No. Su mente era el motor, no el destino. Tenía que concentrarse en su cuerpo, en cada célula. Intentó levantar un poco los pies del suelo. No funcionó. Nada. Una y otra vez, intentó, falló y repitió. Se sentía frustrado. Era un proceso tan intuitivo para los personajes del anime, pero tan difícil para él, que era solo un chico de 20 años, que un día se despertó en el cuerpo de un extraño. 1, 2, 3, 4, 5, contó en voz alta, el frustración se sentía como una losa pesada en su pecho. Un intento más, se dijo a sí mismo, dándole un último impulso de determinación. Se concentró, con los ojos cerrados, la mente en blanco, solo el ki fluyendo por su cuerpo. Ahora. Abrió los ojos y sintió un cosquilleo en la punta de sus pies. Era diferente al del salto. Era una sensación de ligereza. Como si el suelo no fuera un ancla, sino una simple superficie. Miró hacia abajo. Sus pies ya no tocaban el suelo. Lo logré. Susurró, la voz llena de incredulidad. Había levitado. Se había levantado del suelo. La emoción lo golpeó como una ola. Una sonrisa se extendió por su rostro. Estaba flotando. Se le subió la adrenalina, y su cuerpo se tambaleó. El equilibrio se le fue de las manos, y una rama de un árbol se enganchó en su camisa. Cayó de nuevo al suelo, su cuerpo aterrizando con un golpe suave. No le importó el golpe, no le importó la rama. Se rió a carcajadas. Se levantó de un salto y lo intentó de nuevo. La segunda vez fue más fácil. Se concentró y se levantó del suelo, esta vez con más control. Flotó unos pocos centímetros, pero estaba flotando. Volar es volar, se dijo a sí mismo, la sonrisa aún en su rostro. Lo practicó una y otra vez, levantándose del suelo, moviéndose de lado a lado, como un niño aprendiendo a caminar.
La noche cayó, y las estrellas salieron, pero Marcus no notó el paso del tiempo. Se sentía invencible. Estaba en un mundo peligroso, pero ahora, tenía una oportunidad. Tenía el poder, o al menos, los principios del poder. Lo había logrado. Capítulo 2. Obsesión obligatoria. El sol se alzó en el horizonte, bañando el mundo con un resplandor anaranjado, una luz que para mí, ahora, no era de un nuevo día, sino una cuenta regresiva. La resaca había sido reemplazada por una lucidez escalofriante. El pequeño cráter que hice la noche anterior en el patio, mi primer experimento de poder, no era un simple hoyo en la tierra. Era un monumento a mi nueva realidad, una marca tangible de que el mundo, mi mundo, se había pulverizado. Y la única forma de no seguir su camino era ser más fuerte que la misma destrucción. Mientras el estómago me rugía, fui a la nevera. Dentro, había comida, una bendición. Huevos, pan, leche. Una comida simple, pero necesaria para la energía que iba a necesitar. Mi mente, que no paraba ni un segundo, estaba ya en modo de plan de ataque. No podía depender de la casualidad ni de la suerte. La supervivencia en un mundo donde un calvo con bigote podía volar y una niña podía disparar rayos por la mano, era una ciencia. Una ciencia que yo, un simple adicto a los fanfics, tenía que dominar. Me senté a comer, devorando los huevos como si no hubiera un mañana. Sentía mi cuerpo. Era distinto. Los músculos de mis brazos, las venas que se marcaban, los abdominales que ahora tenía y que antes no existían. Era como si mi físico se hubiera adaptado a mi nuevo entorno, o tal vez, este cuerpo siempre fue así y solo mi conciencia lo había habitado. Una extraña simbiosis. Me pregunté qué más había en este cuerpo. ¿Qué otras habilidades se escondían? Después de comer, me di una ducha rápida, casi helada, para espabilarme. Mientras el agua corría por mi espalda, mi mente trazaba un plan. Tenía que ir más allá de la simple teoría del ki que recordaba de la serie. Tenía que convertirlo en algo práctico. La euforía del primer día ya no existía. Ahora era una determinación fría y calculadora. El entrenamiento de anoche fue pura emoción, impulsado por la adrenalina del descubrimiento. Ahora, tenía que ser metódico. Racional. Tenía que dominar el ki. Tenía que hacerlo una extensión de mi cuerpo, mi mente, mi voluntad. Había leído en algún fanfic que el poder era como un músculo. Y si era así, yo iba a ser el culturista más obsesivo que el universo de Dragon Ball hubiera conocido. Salí del apartamento con una toalla y una botella de agua. La misma ropa del día anterior me parecía perfecta para el entrenamiento. Me dirigí de nuevo al bosque cercano. La tranquilidad del lugar era ideal para la concentración. El aire olía a tierra y a hojas mojadas, y el canto de los pájaros era una sinfonía natural que me ayudaba a no perder la cabeza. Lo primero en mi plan era el control de ki. Regresé a la misma roca donde me había sentado anoche y me senté en posición de loto. Cerré los ojos. No intenté hacer ninguna bola de energía, ni volar, ni nada que implicara una explosión. Solo me concentré en la energía que fluía en mi interior. Se sentía como un río, a veces tranquilo, a veces turbulento. Al principio, era difícil dirigirlo. El ki se dispersaba, se desvanecía. Era como un chorro de agua que no podías atrapar. Los primeros minutos fueron una batalla contra mi propia mente, que quería saltarse este paso y pasar a la acción. Calma, me dije a mí mismo. La prisa mata. Me visualicé a mí mismo como un recipiente. Y mi ki, el líquido que llenaba ese recipiente. Mi objetivo no era llenarlo, sino mover ese líquido a mi voluntad. Comencé por el centro de mi abdomen, el punto que los guerreros Z llamaban el ara. De ahí, intenté que el ki fluyera por mi brazo derecho.
Al principio, era un cosquilleo tenue, casi imperceptible. Pero me concentré. Respiré profundo, como si estuviera inhalando la energía del universo y exhalándola de mi cuerpo. Lentamente, ese cosquilleo se convirtió en una sensación cálida que viajaba por mi brazo, hasta la punta de mis dedos. Cuando abrí los ojos, una pequeña chispa azul brillaba en mi palma. Lo logré. Había logrado canalizar el ki de forma precisa. Pasé horas haciendo lo mismo con cada parte de mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, mi torso. Era un proceso lento y tedioso, pero cada vez era más fácil. Era como si mi cuerpo se estuviera acostumbrando a la idea de que el ki era una parte de él, no algo externo. Mientras me concentraba, mi mente comenzó a divagar. ¿De dónde venía todo esto? No había una explicación lógica. No fui golpeado por un rayo, ni mordido por una araña radiactiva, ni me cayó un libro en la cabeza. La respuesta más plausible era que mi conciencia, mi ser, había sido transferido al cuerpo de un chico con mi mismo nombre, mi misma edad, pero con un potencial latente increíble. La idea de que este cuerpo ya tenía el potencial de crecer me hizo temblar. No era un potencial fácil de controlar. Era un potencial que podía ser tan destructivo como creativo. Mi naturaleza pervertida, mi inteligencia y mi mente calculadora chocaban. ¿Sería tan poderoso como un emperador galáctico? La respuesta me asustaba y me excitaba a partes iguales. Una vez que tuve el control básico del ki, pasé a la siguiente fase, el fortalecimiento físico. No podía depender solo del ki para el combate. El cuerpo también tenía que ser una máquina de guerra. Empecé con los ejercicios básicos, flexiones, abdominales y sentadillas. Sin embargo, no los hacía de forma normal. Canalizaba el ki a los músculos que estaba ejercitando. Sentía como mis músculos se contraían y se relajaban, como si tuviera un motor interno que me ayudaba a seguir adelante. El cansancio era casi inexistente. Mi cuerpo era como una esponja, absorbiendo cada gota de energía que le daba, y yo, el científico, quería ver hasta dónde podía llegar. Al anochecer, pasé al vuelo. Me levanté del suelo, y esta vez, el control era mejor. Podía moverme a los lados, subir y bajar, como un insecto moviéndose en el aire. No era rápido, pero era un avance. Mi mente, siempre obsesionada con la perfección, me decía que tenía que ser más rápido, más ágil. Pero mi instinto me decía que tenía que ir con calma. Que el poder no era solo velocidad, sino control. Me detuve un momento, flotando a unos pocos metros del suelo. Mi mente, que había estado enfocada en el entrenamiento, se desvió. ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Estaban los Z-Fighters entrenando para la llegada de los Saiyajin? La idea de que mi vida estaba a punto de colisionar con la de los personajes de mi anime favorito me parecía surrealista. Pero el pánico real, llegó cuando me di cuenta de algo. A mi alrededor, el mundo parecía normal. Los edificios, los carros, las personas. No había señales de que algo raro estuviera pasando. ¿Estaba en la línea de tiempo correcta? ¿O era un universo alternativo? El tiempo se sentía distorsionado. Mi entrenamiento en los días siguientes se volvió una obsesión. No dormía mucho, no comía mucho. Solo entrenaba, una y otra vez. Usaba el ki para mover rocas, para hacer pequeños cráteres, para volar más alto y más rápido. Mi cuerpo se sentía más fuerte con cada día que pasaba, mi ki más fácil de controlar. Me di cuenta de que mi progreso era anormal. Era como si mi potencial fuera un río que, una vez que se desbordó, ya no podía ser contenido. Mi mente lo registraba todo, cada movimiento, cada sensación.
Una noche, mientras intentaba volar más rápido, sentí una vibración en el aire. No era el ki de una persona. Era una tecnología. Me detuve en el aire y miré a la distancia. Una luz brillante, una luz que no era de la ciudad, parpadeaba. Mis instintos me decían que era algo importante. Me acerqué, con cautela. La fuente de la luz era un aparato de forma extraña, con la pantalla agrietada. Lo reconocí de inmediato. Era un radar del dragón, roto, con la luz parpadeando sin parar. Lo recogí y sentí una sensación extraña. Era como si la energía de las esferas del dragón me estuviera atrayendo, llamándome. Y en ese momento, lo supe. Este mundo no era solo mi nuevo hogar. Era mi campo de batalla. Y yo no era solo un espectador. Era un participante. Y mi potencial, el potencial de un emperador, me decía que para sobrevivir, tenía que ser más fuerte que todos. Y no iba a dejar que nada se interpusiera en mi camino. Anochecer, pasé al vuelo. Me levanté del suelo, y esta vez, el control era mejor. Podía moverme a los lados, subir y bajar, como un insecto moviéndose en el aire. No era rápido, pero era un avance. Mi mente, siempre obsesionada con la perfección, me decía que tenía que ser más rápido, más ágil. Pero mi instinto me decía que tenía que ir con calma. Que el poder no era solo velocidad, sino control. Me detuve un momento, flotando a unos pocos metros del suelo. Mi mente, que había estado enfocada en el entrenamiento, se desvió. ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Estaban los Z-Fighters entrenando para la llegada de los Saiyajin? La idea de que mi vida estaba a punto de colisionar con la de los personajes de mi anime favorito me parecía surrealista. Pero el pánico real, llegó cuando me di cuenta de algo. A mi alrededor, el mundo parecía normal. Los edificios, los carros, las personas. No había señales de que algo raro estuviera pasando. ¿Estaba en la línea de tiempo correcta? ¿O era un universo alternativo? El tiempo se sentía distorsionado. Mi entrenamiento en los días siguientes se volvió una obsesión. No dormía mucho, no comía mucho. Solo entrenaba, una y otra vez. Usaba el ki para mover rocas, para hacer pequeños cráteres, para volar más alto y más rápido. Mi cuerpo se sentía más fuerte con cada día que pasaba, mi ki más fácil de controlar. Me di cuenta de que mi progreso era anormal. Era como si mi potencial fuera un río que, una vez que se desbordó, ya no podía ser contenido. Mi mente lo registraba todo, cada movimiento, cada sensación. Una noche, mientras intentaba volar más rápido, sentí una vibración en el aire. No era el ki de una persona. Era una tecnología. Me detuve en el aire y miré a la distancia. Una luz brillante, una luz que no era de la ciudad, parpadeaba. Mis instintos me decían que era algo importante. Me acerqué, con cautela. La fuente de la luz era un aparato de forma extraña, con la pantalla agrietada. Lo reconocí de inmediato. Era un radar del dragón, roto, con la luz parpadeando sin parar. Lo recogí y sentí una sensación extraña. Era como si la energía de las esferas del dragón me estuviera atrayendo, llamándome. Y en ese momento, lo supe. Este mundo no era solo mi nuevo hogar. Era mi campo de batalla. Y yo no era solo un espectador. Era un participante. Y mi potencial, el potencial de un emperador, me decía que para sobrevivir, tenía que ser más fuerte que todos. Y no iba a dejar que nada se interpusiera en mi camino. Capítulo 3. La reinvención y la técnica. La euforía de mi primer vuelo, por efímera que fuera, había encendido una llama en mi interior. Ya no era solo un fanático de los animes que se escondía detrás de una pantalla. Ahora era un protagonista.
Aunque la idea me parecía ridícula, casi cómica, la realidad de mi situación era un golpe en la cara. Este mundo era una mina de oro de oportunidades y, al mismo tiempo, una tumba con forma de planeta. Los días pasaban y cada minuto se sentía como una cuenta regresiva. Yo, a pesar de mis avances, aún era un insecto en el vasto cosmos de este universo. Un insecto con un intelecto superior, claro. Volví al departamento y lo primero que hice fue ir a la ducha. El agua caliente se sentía como una bendición en mi piel, pero mi mente no paraba. Apenas unos días antes, mi mayor preocupación era si tenía suficiente tiempo para terminar un videojuego. Ahora, mi única meta era la supervivencia. Mientras el vapor llenaba el baño, recordé las escenas del anime. La técnica más icónica de Dragon Ball era el Kamehameha. Era la técnica insignia de Goku, el dios de este universo. Pero no era una técnica simple. Requiere una concentración y un control de ki brutal. El ki se acumula en las manos, se comprime en una esfera y se lanza. Era una técnica que requería una precisión total. ¿Podría yo, un simple adicto a los fanfics con el potencial de un emperador, dominarla? La respuesta era que tenía que intentarlo. Mi vida dependía de ello. Terminé de ducharme y me senté en la cama. Mi cerebro era un motor que no se apagaba, sobreanalizando cada detalle. Recordaba el primer Kamehameha que vi de Goku. Un niño, un genio del combate, copiando un ataque que le tomó al maestro Roshi 50 años en crear. La diferencia entre él y yo era abismal. Él tenía un talento natural, un instinto innato para la lucha. Yo solo tenía mi intelecto, mi mente perversa que sobrepensaba cada escenario posible. Jejeje, solté una risa nerviosa. Era como si un científico intentara replicar un hechizo mágico solo con fórmulas matemáticas. Era ridículo, pero a la vez, el único camino que tenía. El sol se alzó en el horizonte, y yo ya estaba en mi lugar de entrenamiento, un claro en el bosque que ya consideraba mi gimnasio personal. Me senté en posición de loto, como había aprendido a hacer, y en lugar de mover el ki por todo mi cuerpo, lo concentré en mis manos. La energía se acumuló, como una pelota de goma que se infla sin control. Sentía el calor, la vibración, la potencia. Era una sensación poderosa. Con cada respiración, la esfera de ki en mis manos se hacía más grande, palpitando como un corazón propio. Cuando la sentí lo suficientemente grande, junté mis manos, como Goku en el anime, y la lancé. La ráfaga de ki salió disparada, pero en lugar de ser un rayo recto, era un haz de luz disperso que se disipó a los pocos metros. Fallo. No había suficiente concentración, el ki se había dispersado. El rayo no había sido un rayo, sino un simple chorro de energía sin forma. La frustración me golpeó como una ola de agua helada. Lo intenté de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Cada vez, la ráfaga de ki era un poco más fuerte, un poco más concentrada, pero el resultado era el mismo. No era un Kamehameha. Era solo un ataque de ki genérico. La impaciencia, esa bestia que vive en mi cabeza, comenzó a rugir. Es inútil, me susurró. No tienes lo que se necesita. Pero yo no iba a rendirme. No tenía una técnica secreta como ellos. Solo tenía mi intelecto y mi potencial. Y yo no iba a morir. Me detuve. Tenía que pensar. No podía seguir fallando. Tenía que ser lógico, metódico. ¿Qué hacía Goku? ¿Qué lo hacía tan especial? Él no solo lanzaba el ki. Él lo canalizaba. Él lo comprimía. Su mente era un instrumento que moldeaba la energía a su voluntad. Yo, Marcus, solo lo estaba arrojando al azar. Estaba siendo un mono intentando usar una computadora. Entonces, se me ocurrió una idea.
Si no podía imitar la técnica de Goku, ¿por qué no creaba la mía propia? Una que se basara en mi intelecto, no solo en la fuerza bruta. Dejé de intentar el Kamehameha. En su lugar, me concentré en el control del ki en mis manos. Comencé a jugar con la energía. La moldeaba, la hacía girar, la convertía en esferas de diferentes tamaños. Era como hacer malabares con el ki. Sentía que mi control sobre el ki era cada vez más preciso, como si estuviera aprendiendo a usar un nuevo músculo. Mientras jugaba con el ki, mi mente divagaba. ¿Por qué el radar del dragón estaba roto? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Mi curiosidad era una carga pesada. Quería saberlo todo, pero sabía que era peligroso. Cada paso que daba me acercaba más a un futuro incierto. Pero no podía quedarme quieto. Tenía que saberlo. Mi obsesión por la supervivencia me estaba volviendo loco. Pasé días enteros en el bosque. El sol se alzaba y se ponía. Las estrellas salían y se escondían. Yo no paraba. Mi entrenamiento se volvió una adicción. No solo mejoraba mi control de ki, sino también mi físico. El entrenamiento con ki había fortalecido mi cuerpo. Me sentía más rápido, más fuerte, más ágil. Una noche, mientras jugaba con el ki en mis manos, una idea se me vino a la mente. Si no podía comprimir el ki como Goku, ¿por qué no lo comprimía de forma diferente? Me senté y concentré el ki en la punta de mis dedos, como si fuera una aguja. Luego, lo solté. El rayo era fino, pero increíblemente rápido. Atravesó un árbol, dejando un pequeño agujero. Bingo. Había creado mi propia técnica. Una técnica que se basaba en la precisión, no en el poder bruto. La perfeccioné. El rayo se volvió más fino, más rápido. Ahora, en lugar de un chorro de energía disperso, era un rayo láser que podía perforar un tronco con facilidad. Le di un nombre, algo simple, algo que me recordara a mi origen. El rayo Marcus. Mi entrenamiento continuó, pero ahora con una nueva técnica en mi arsenal. El rayo Marcus era mi arma secreta. Pero no era suficiente. Tenía que dominar el vuelo. Mi vuelo era torpe, lento. Tenía que ser más rápido, más ágil. Me concentré en el vuelo. Dejé que el ki fluyera por todo mi cuerpo, como si me convirtiera en el aire. Me elevé en el aire, y me movía a los lados, intentando ser más rápido. Era un proceso lento, pero mi mente lo absorbía todo. Cada movimiento, cada sensación. Una noche, mientras volaba, sentí una vibración. No era una persona. Era una señal. Una señal de radio. Era débil, casi imperceptible, pero mi ki me decía que era una señal que me estaba atrayendo. Me acerqué, con cautela, usando mi ki para ocultar mi presencia. La fuente de la luz era un aparato de forma extraña, con la pantalla agrietada. Lo reconocí de inmediato. Era un radar del dragón, roto, con la luz parpadeando sin parar. Lo recogí y sentí una sensación extraña. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.